Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted nos está viendo aquí en nuestro canal de televisión por internet, Hola TV, donde le presentamos las noticias desde el Congreso del Estado de Baja California Sur, México, de hoy lunes 24 de abril de 2023. Aprueba el Congreso nueva comisión de la diversidad sexual. El Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la creación de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual, la cual buscará garantizar los derechos de la comunidad, así como legislar en materia de inclusión. Con la aprobación de la 16ª legislatura, se pone a la vanguardia a nivel nacional en la creación de comisiones parlamentarias de este sector de la población, siendo la primera en el país. La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia presentó el dictamen, el cual fue avalado por los integrantes del Pleno. La iniciativa fue propuesta el pasado 28 de marzo por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, representante de la diversidad en la Asamblea Legislativa, quien propuso adicionar la fracción 33 al artículo 45 y la fracción 33 al artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Entre las funciones de la comisión quedaron establecidas las de coordinar y dirigir foros, parlamentos y demás eventos vinculados de interés de la diversidad sexual, participar en las actividades de la materia coordinadas por instituciones públicas, estatales y municipales para visibilizar las problemáticas a las que se enfrenta este sector de la población en la sociedad, derivado de ello, realizar líneas de acción. La iniciadora diputada María Guadalupe Moreno Higuera expresó que en 48 años de historia social y política en el Congreso, no existía una comisión que atienda las necesidades y problemáticas de la diversidad sexual, colectivos de la diversidad sexual y personas trans. Dijo que lo hicimos como integrante de la comunidad y del Congreso, siendo congruentes de aplicar una metodología con esta perspectiva. Entre las primeras funciones de la comisión destaca el de la organización del primer Parlamento Sudcaliforniano de la Diversidad Sexual, que se llevará a cabo el próximo 25 de junio, según decreto. Aprueba el Congreso del Estado, se fijen las pensiones alimenticias en Baja California Sur a partir del salario mínimo vigente. Por mayoría nominal, la 16ª legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó que las pensiones alimenticias se vinculen con el salario mínimo vigente como medida de cuantificación, atendiendo a los principios de justicia que deben regir en el otorgamiento de la pensión alimenticia propuesto por la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, de Morena. La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia resolvió procedente la iniciativa de cuenta al coincidir con los argumentos vertidos por la iniciadora con el contenido de la reforma planteada, y toda vez que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conducente que las pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el salario mínimo vigente como parámetro para su cuantificación y no el de la UMA, al considerar que la garantía del derecho humano a los alimentos a través del pago de una pensión alimenticia por parte de la persona deudora alimentaria se encuentra íntimamente vinculada con la naturaleza del salario mínimo. Por tanto, el artículo 461 de Código Civil Estatal quedará de la siguiente manera. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos.
El parámetro para fijarlos deberá realizarse con base en el salario mínimo vigente, determinados por convenio. Los alimentos tendrán un incremento automático equivalente al porcentaje en que aumente el salario mínimo vigente, salvo que la persona deudora alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiere obtenido la persona deudora. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia añadió estar de acuerdo con la iniciadora al considerar que el artículo 461 debe adecuarse a criterios sostenidos por la primera sala para asegurar que los acreedores alimentarios reciban una pensión justa. En la discusión del tema, la diputada María Luisa Ojeda del PRD sugirió que se realicen una corrección en la redacción en la que se aplique el lenguaje incluyente y no sexista, es decir, modificar el término el deudor por el término la persona deudora, propuesta que fue aprobada para su aplicación. Aprueba el Congreso realizar videoconferencias supervisadas o grabadas o visitas controladas en el régimen de convivencia. Por mayoría de votos, el Pleno de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó la implementación obligatoria o de oficio del denominado régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, pudiendo ser de manera virtual por medio de videoconferencias supervisadas o grabadas o bien mediante visitas controladas. Todo en los centros de convivencia familiar del Poder Judicial del Estado, a fin de atender el interés superior del menor. Expusieron las y los iniciadores, diputados Luis Armando Díaz, Cristian Agúndez Gómez, Fernando Hoyos Aguilar y la diputada Gabriela Montoya Terrazas, toda vez que en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, no se encuentra regulada de manera suficientemente la implementación temprana y urgente del régimen de visitas en los casos de separaciones familiares, lo que genera una grave afectación psicológica para los menores que no tienen edad suficiente para comprender la ausencia de uno de sus padres y que tampoco tienen los medios ni la capacidad física y o intelectual para comunicarse telefónicamente o por medio de llamadas con el progenitor no custodio. Cabe señalar que, aun cuando la comisión dictaminadora coincide con la iniciativa, la reforma planteada no puede considerarse en el artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, como lo plantean los iniciadores en un inicio, ya que de conformidad con lo ordenado por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, lineamientos para lograr la convivencia familiar en modalidad de videollamada o llamada telefónica, le corresponde las facultades al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 30, expedir la legislación única en materia de procesal civil y familiar, para la cual la comisión dictaminadora a cargo precisó que el Congreso del Estado no se encuentra facultado en materia procedimental civil. Finalmente, atendiendo el interés superior del menor y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en ampliación del dictamen a materias relacionadas, la Comisión consideró oportuno legislar en la materia, considerando trasladar la reforma planteada,
no obstante, garantizando el interés superior del menor y en acatamiento a las disposiciones transcritas de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, se reforma el artículo 325 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el cual expresará: artículo 325 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, en los casos que el padre no custodio no pueda acceder a la convivencia con el menor, dado la negativa injustificada del padre o madre custodio, la autoridad judicial, para garantizar el derecho del menor a la convivencia con su padre no custodio, decretará las medidas necesarias para que ésta se lleve a cabo. Colonia Las Perchas de Guerrero Negro tendrá servicio eléctrico. Tras la gestión ante instancias de gobierno federal, se logró la electrificación de la comunidad de Las Perchas de la delegación de Guerrero Negro mediante su incorporación al programa de electrificación para zonas marginadas, informó la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, al destacar que fue un logro gracias a la comunicación estrecha con la ciudadanía del Distrito 14 que representa. En reunión informativa con alrededor de 50 vecinos de dicha colonia el pasado domingo 16 de abril, la legisladora les informó que la demanda de electrificación para Las Perchas finalmente fue escuchada y podrán contar con ese servicio básico que a la vez les permitirá el acceso a otros servicios básicos. Informó que este proyecto será posible mediante la aportación federal a través del Fondo de Infraestructura Social para las entidades, luego de haber solicitado a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado como primera instancia para solicitar el apoyo de las gestiones para lograr la inversión de recursos federales. Valentín Vázquez explicó que en la delegación de Guerrero Negro habitan alrededor de 15 familias y al lograr la electrificación se les beneficiaría directamente, pero potencialmente se beneficiará a muchas otras familias que han expresado su deseo de vivir allí. Para la continuidad del proyecto se requerirá de cubrir la documentación necesaria sobre la propiedad de los predios de las familias, como planos debidamente autorizados, firmados y sellados por la autoridad municipal correspondiente, catastro o la asamblea ejidal, presupuesto emitido por la CFE, georreferenciación UTM. Se puede realizar con GPS tomando como referencia el último poste con energía eléctrica del lugar de que se trate. En caso de que el terreno sea ejidal, se requiere el permiso de otorgamiento de servidumbre de paso que debe registrarse en el registro agrario. Cabe destacar que esta es la tercera obra de electrificación que gestionó y logra concretar la diputada Teresita Valentín. Hizo hincapié en que ha insistido desde hace 1 año y medio para gestionar la electrificación para la colonia El Sobrante, donde se encuentra la comunidad Triqui, la cual aún no se ha podido concretar debido a que no tiene otorgamiento de servidumbre, pero al cual la legisladora le ha dado seguimiento con el presidente del ejido, Ahmed Rubio. Finalmente, la diputada expresó su agradecimiento al subsecretario Esteban Ojeda a nombre de la comunidad beneficiada. Consensa la Comisión Especial rumbo a la reforma electoral, la ley electoral con Secretaría de Educación Pública, BCS, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur. La Comisión Especial rumbo a la reforma electoral realizó una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública Estatal
para plantear los objetivos de la ley, así como para conocer las acciones a encaminar como un coadyuvante de la comisión especial y facilitar el uso de los espacios bajo su cargo a efecto de realizar las actividades de la consulta. De igual forma, se contó con la presencia de autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad para que, al margen de la ley, se garanticen los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas con la ejecución de perito o traductor de lenguas y, en general, los derechos de los grupos vulnerables y ciudadanía, así como con la presencia de Celerino García, presidente de la Coordinadora del Movimiento Indígena y Afromexicano, para analizar y aportar propuestas que garanticen la participación de las comunidades. En su intervención, la diputada Lorena Marbella González Díaz, presidenta de la Comisión Especial rumbo a la reforma electoral, afirmó que el compromiso de la comisión es hacer una ley que incluya todos los avances en materia electoral que se tienen a nivel nacional, con una identidad regional que brinde un piso parejo a las y los participantes de la contienda en 2024 y que dé certidumbre a la contienda. Reiteró que el trabajo que se ha realizado hasta ahora no busca estar en la medida de ninguna persona, grupo político o sector social. Por el contrario, dijo, escuchar para legislar no son palabras huecas. Lo hemos estado haciendo de esta manera. Primero, escuchamos a todas y todos por igual. Es un proyecto plural y abierto. En la mesa de trabajo se contó con la presencia de José María Hernández Manríquez, coordinador general de Educación Básica en Baja California Sur, Aranza Vázquez, titular de la CEDH-BCS, Celerino García, presidente de la Coordinadora del Movimiento Indígena y Afromexicano, asesores y asesoras del Congreso del Estado. Exhorta el Congreso a los 5 ayuntamientos para que incluyan lenguaje de señas en la atención a personas con discapacidad auditiva. El Pleno del Congreso del Estado exhortó hoy a las presidentas municipales Milena Paola Quiroga Romero del 17º Ayuntamiento de La Paz, Paola Margarita Cota Davis del 10º Ayuntamiento de Loreto, Edith Aguilar Villavicencio del 17º Ayuntamiento de Mulegé, Iliana Guadalupe Talamantes Higuera del 17º Ayuntamiento de Comondú y el profesor Óscar Lex Castro, presidente del 14º Ayuntamiento de Los Cabos, para que giren instrucciones a los directores del Sistema Municipal DIF, Instituto Municipal de la Mujer, Tránsito y Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos Municipal y brinden atención con lenguaje de señas a personas con discapacidades auditivas. Lo anterior al aprobar una proposición con punto de acuerdo presentado este jueves en sesión ordinaria por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, atendiendo la solicitud del recién realizado Parlamento Inclusivo, donde surgieron temas como la falta de acceso a una atención inclusiva por parte de muchas de las instituciones que se encargan de dar atención a las personas, entre las que destacan los 5 ayuntamientos. El hecho de tener una discapacidad, como lo es, por ejemplo, auditiva o visual, no hace que sea obligación de quien la padezca el buscar los medios para tener una comunicación efectiva con las autoridades o servidores públicos, sino todo lo contrario. Es obligación de la autoridad el contar con los medios para tener una comunicación correcta e inclusiva, si es necesario, con las y los ciudadanos, acotó la representante popular.
En ese contexto, pidió que los 5 ayuntamientos capaciten al personal de atención o contraten personal que sepa utilizar la lengua de señas mexicanas, brindando una atención efectiva en caso de que una persona con discapacidad auditiva lo necesite. La igualdad y la no discriminación son de los principios y derechos más fundamentales del derecho internacional, dado que están intrínsecamente conectados con la dignidad humana, son la piedra angular de todos los derechos humanos, arguyó la legisladora. En adición, es importante destacar que en sus artículos 1 y 2, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y condena la discriminación por una serie de motivos no exhaustiva. Llama el diputado Armando Martínez a sus homólogos a crear una ley de transporte acorde a las necesidades de Baja California Sur. El diputado Armando Martínez Vega del Partido Acción Nacional llamó a sus homólogos a crear una ley de transporte acorde con las necesidades de Baja California Sur que promueva, fomente, regule y supervise los servicios tanto público como particular del transporte terrestre por la importancia que tiene este sector en el desarrollo económico y social del Estado. Al presentar un pronunciamiento este jueves 20 de abril en sesión ordinaria, el legislador de la bancada panista reconoció que el transporte público también involucra a las y los usuarios, al igual que la problemática que se ha presentado entre transportistas o en las plataformas digitales que ya se encuentran reconocidas y reguladas en materia de impuestos federales. Por ello, consideró imperativo que este Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial Plural en materia de movilidad y seguridad vial, legisle en torno al tema. Con una nueva ley se evitarán un gran número de problemas en el servicio de transporte. Además, temas como las transportadoras de turistas en Los Cabos, el conflicto entre los transportistas y quienes trabajan bajo plataformas digitales o entre taxistas y transportadoras de pasajeros que han ocasionado afectación no solo en estos gremios, sino a quienes habitan y visitan nuestro estado, señaló. Finalmente reconoció que existe una comisión creada para tratar el tema de movilidad, donde convergen diversas fuerzas políticas que viene trabajando desde hace varios meses con mesas de trabajo y foros, por lo que conoce las carencias en materia de transporte de nuestro estado. Propone la diputada Eda María Palacios impulsar la creación de museos municipales. Con la finalidad de que residentes locales y turistas puedan acceder a información histórica y cultural en cada una de las cabeceras municipales del estado de Baja California Sur y con ello se conozca, recuerde y se resalte la historia regional, la diputada Eda Palacios Márquez presentó a la consideración del Pleno del Congreso del Estado una propuesta para exhortar al Instituto Sudcaliforniano de Cultura y a los 5 ayuntamientos para que con la participación de los sectores social y privado impulsen la creación, organización, difusión y desarrollo de museos municipales en el que se concentre el acervo histórico, vestigios y manifestaciones culturales de cada municipio. En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que, si bien existen 14 museos de diversa índole y expresiones diseminados en el estado, no existe un museo que se nombre como museo municipal. Mencionó que cada ayuntamiento puede destinar un inmueble con los que cuentan sin necesidad de destinar recursos para construirlos. También propuso exhortar al titular del Poder Ejecutivo para instituir en el calendario cívico oficial
el Día Estatal de los Museos de Baja California Sur el día 18 de mayo de cada año para que las autoridades estatales y municipales planifiquen eventos y actividades que permita destacar la importancia del rol de los museos existentes en la entidad en el progreso educativo y cultural. La legisladora hizo un recuento histórico de cada uno de los 5 municipios sudcalifornianos con la finalidad de destacar los valores con los que cuentan desde Mulegé hasta Los Cabos. La proposición fue aprobada por el Pleno Legislativo. Reforman Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar discriminación por orientación sexual en la Procuración de Justicia en Baja California Sur. La 16ª legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de ejecución de sanciones y medidas de seguridad, ambas para el Estado, para que la Procuración de Justicia en Baja California Sur, en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, eviten cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. En la sesión ordinaria del jueves 20 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia presentó el dictamen de una iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera el pasado 19 de mayo de 2022, con la finalidad de que se eliminen barreras sociales motivadas por prejuicios de una sociedad en construcción y omisiones legales como resultado de la poca legislación en la materia. Promueve el respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queers, quienes enfrentan diversos obstáculos en el ejercicio de sus derechos. La comisión determinó procedente la iniciativa, la cual también fue argumentada en antecedentes como la publicación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, noviembre 2015, y del Protocolo Nacional de Actuación para el personal de las instancias de Procuraduría de Justicia del país, en caso que involucren la orientación o la identidad de género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2018. Se reformaron las fracciones del artículo 46 y segundo del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 7 y la fracción 1 del apartado B del artículo 16 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado. Este último establece entre las autoridades de las y los jueces de ejecución garantizar al sentenciado y a aquellos internos sujetos a detención judicial o prisión preventiva del goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, los protocolos e instrumentos de atención a grupos vulnerables y esta ley. Socializan legisladores la iniciativa de ley de mejora regulatoria con el Consejo Coordinador Empresarial.
con el propósito de socializar la iniciativa de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, presentada por la diputada Eda María Palacios Márquez, integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que preside el diputado Enrique Ríos Cruz. Se reunieron el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz la tarde de este martes en la sede de la CCE de esta ciudad capital. La propuesta lleva como propósito crear una ventanilla de atención a las y los ciudadanos, así como empresarios, con trámites rápidos, evitando así opacidad, corrupción, discrecionalidad y marcando plazos para limitar el tortuguismo burocrático. En ese sentido, la Ley General de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial busca cumplir con los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en plena concordancia con los objetivos que persigue el gobierno de Baja California Sur en mejorar trámites y servicios que se presten a la sociedad. La legisladora busca escuchar todos los sectores para enriquecer esta iniciativa, por lo que se hará el mismo ejercicio en el resto del estado, escuchando y recibiendo observaciones. Reunidos en el salón del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, estuvieron presentes las diputadas Eda María Palacios Márquez, iniciadora, Paz del Alma Ochoa Amador y asesores judiciales en representación del diputado Luis Armando Díaz por parte del Consejo Coordinador Empresarial Alfredo Sánchez Moroyoki, coordinador del Consejo Consultivo del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz y el director de Transparencia y Mejora Regulatoria del Gobierno Estatal, Juan Ramón Rojas Arizpe. En su turno, el coordinador del Consejo Consultivo Empresarial de La Paz, Alfredo Sánchez Moroyoki, reconoció que la ley en comento tiene que ver mucho con la gestión empresarial, profundizando que su gremio está de acuerdo con la iniciativa de ley porque agilizará los recursos necesarios para la creación de nuevas empresas, impactando en la generación de empleos e inversión, aspectos que permitirán mover e impulsar a Baja California Sur en un desarrollo económico más acelerado. Yo soy Irma Beltrán y presenté para usted las noticias desde el Congreso del Estado de Baja California Sur. Les recuerdo que sus comentarios, sugerencias y aportaciones son muy importantes para nosotros y para ello ponemos a su disposición nuestro teléfono de oficina 612-426-04, nuestro correo electrónico holatv2010@hotmail.com y nuestra página de Facebook Hola TV BCS. Soy Irma Beltrán y presenté las noticias desde el Congreso del Estado de Baja California Sur. Nos vemos mañana. Hasta luego.